El Evangelio de este día está tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 10, verso del 32 al 45. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos iban camino de Jerusalén, y Jesús se les iba adelantando. Los discípulos estaban sorprendidos y la gente que los seguía tenía miedo. Él se llevó aparte otra vez a los 12 y se puso a decirles lo que le iba a suceder. Ya ven que nos estamos dirigiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Van a condenarlo a muerte y a entregarlo a los paganos. Se van a burlar de él. Van a escupirlo, a azotarlo y a matarlo. Pero al tercer día resucitará. Entonces se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿Qué es lo que desean? Le respondieron: Concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: Sí podemos. Y Jesús les dijo: Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen. Pero no debe de ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas que sintonizan Radio Ángelus, en este Evangelio, Jesús vuelve a anunciar su pasión y se ve cómo los discípulos muestran incoherencia cuando el Señor les habla de su pasión. Mientras que Jesús insistía en el servicio y en la entrega de su vida, ellos seguían discutiendo y repartiéndose los primeros lugares en el reino, a tal punto que le piden Santiago y Juan que uno quiere sentarse a su derecha y el otro a su izquierda. Todo indica, queridos hermanos y hermanas, que los discípulos seguían ciegos. Habían caminado con Jesús, ya tenían años de convivencia con Él y no habían aprendido que Jesús venía a servir y no a ser servido. Los discípulos, por el contrario, querían ser reconocidos, querían ocupar los primeros puestos. Y ya en el Evangelio de ayer nos decía también que la lógica del Señor es diferente a la nuestra. Los que quieran ser los primeros serán los últimos, y los que son los últimos serán los primeros. Porque así son las cosas de Dios. No podemos ni debemos
andar sobresaliendo en las cosas del Señor. El Señor les seguía diciendo que tenían que ir a Jerusalén, que allá iba a ser condenado a muerte, iba a ser entregado a los paganos, se iban a burlar de él y que lo iban a escupir. Pero nos dice el Evangelio que iban de camino a Jerusalén. Jesús sabía hacia dónde se dirigía y se les iba adelantando. Él llevaba prisa por el cumplimiento de lo que Dios quería para este mundo. Quería redimirlo del pecado. Cada uno de nosotros camina a su propia Jerusalén. A veces vamos llenos de miedo. Unos están caminando con la posibilidad de construir una familia. Otros caminan para elegir una carrera. Otros piden y quieren caminar con la responsabilidad de dar una buena educación a los hijos. Y al igual que los discípulos, también caminamos temerosos en esta sociedad. Pero el Señor nos da el ejemplo que Él avanzó sin temor. Él ya va delante de usted, querido hermano o hermana, que está tomando un rumbo para su vida. Jesús les precede. Él tiene prisa. Sabe que van a matarlo, pero sabe, querido hermano, que es por la redención de usted y la mía. Él debía enfrentar una muerte de cruz. Los discípulos quizás no entendían lo que estaba aconteciendo y se veían quizás en la necesidad de decirle al Señor: no vayamos allá porque allá te van a matar. Pero el Señor debía cumplir con el propósito, con la misión a la que había sido enviado. Los discípulos no solo no entendían, sino que seguían con sus ambiciones personales, como suele suceder a veces en nosotros cuando iniciamos el camino del Señor. Buscamos nuestros propios intereses y no los de la comunidad. No buscamos los intereses del prójimo. Santiago y Juan piden un lugar preferencial en la gloria del reino, uno a la derecha y otro a su izquierda. No entienden la propuesta de Jesús. No saben que debemos servir a los demás para ser grandes en el reino de los cielos. Queridos hermanos, pidamos este día al Señor que nos dé la fuerza, la humildad para seguirle a pesar de cualquier dificultad, y que sobre todo aprendamos a ser servidores de los demás para construir una sociedad mejor, un mundo mejor, a entender a los demás y a ser como Él, a servir, no a esperar ser servidos. Que la paz del Señor esté en sus hogares. Paz y bien para todos.